Cuando la vida te golpea en la cara tan fuerte que olvidas tu propio nombre, solo queda una cosa: buscar a Dios donde hace tiempo nadie lo busca. María Concepción lo entendió demasiado tarde, pero, como se dice, mejor tarde que nunca. Hace 3 meses, su mundo se derrumbó de repente. Rafael, su esposo, la única persona que no la consideraba maldita por su infertilidad, partió de este mundo tan silenciosamente como había vivido. La enfermedad lo consumió en un mes, dejando a María con deudas que solo se podrían saldar vendiendo la casa. Y esa casa valía menos que la deuda del préstamo que Rafael tomó para su tratamiento. La ironía del destino era que los vecinos que durante 20 años habían murmurando a sus espaldas que una mujer sin hijos era un castigo del cielo, ahora le decían abiertamente a la cara que recibía lo que merecía. La señora Dolores, que vivía al otro lado de la calle, cada mañana salía a regar las flores justo cuando María iba de camino a la tienda, y siempre soltaba algo como: Dios da hijos a quienes los merecen, y quita maridos a quienes no han cumplido con las expectativas. Ese día, María caminaba por el camino polvoriento que conducía fuera de la ciudad, sosteniendo en el bolsillo de su viejo vestido negro las últimas monedas. Apenas le alcanzaría para un pan, nada más. El banco ya había enviado un aviso de que la casa se vendería en una subasta en una semana. El abogado, un hombre grueso con un traje caro, se lo explicó con un tono como si estuviera hablando con un niño retrasado. Señora, debe entender que hay que devolver el préstamo. Su difunto esposo firmó los documentos, y ahora es su responsabilidad. El sol ardía tanto que el asfalto se derretía bajo sus pies, y el aire temblaba por el calor. María avanzaba sin prestar atención al camino, cuando notó un sendero que conducía a una colina. Allí, entre la hierba seca y los arbustos espinosos, se erguía una capilla medio en ruinas. Recordaba este lugar desde la infancia. Su abuela solía llevarla aquí en las festividades, pero eso había sido hace tanto tiempo que parecía otra vida. La capilla parecía como si el tiempo hubiera decidido burlarse de ella de manera particularmente cruel. El techo se había hundido en varios lugares, dejando agujeros por los que entraban la lluvia y la nieve. Las paredes estaban cubiertas de grietas, y las puertas de madera colgaban de una bisagra, chirriando al viento como la voz de un moribundo. María empujó la puerta, que cedió con un prolongado gemido. Dentro olía a humedad, moho y olvido. El polvo cubría un grueso manto todo lo que quedaba de su antiguo esplendor. Los bancos estaban podridos o habían sido desmantelados por los lugareños como leña. El suelo estaba cubierto de trozos de yeso y excrementos de aves. Pero en el fondo de la capilla, en un altar de piedra torcido, aún permanecía un ícono. María se acercó, tratando de no pisar los afilados fragmentos de las ventanas rotas. La imagen de la Virgen María apenas era discernible bajo una gruesa capa de polvo, telarañas y suciedad. Los colores se habían oscurecido con el tiempo, y en algunos lugares se habían descascarado, dejando al descubierto la madera oscura de la base. «Ahí estás olvidada como yo», murmuró María, mirando el rostro ennegrecido de la santa. Sacó de su bolsillo un pañuelo limpio. Era el último que Rafael le había regalado en su aniversario, y comenzó a limpiar con cuidado el ícono de la suciedad. Bajo sus manos, el delicado rostro de la Madre de Dios fue apareciendo gradualmente. Los ojos de la santa miraban con tanta tristeza que María sintió cómo su corazón se apretaba de dolor. Esos ojos parecían ver toda la pena humana y asumirla. María trabajó en silencio, borrando el polvo de los siglos del ícono que tanto apreciaba. El pañuelo se volvió rápidamente gris por la suciedad, pero continuó, hasta que el rostro de la santa brilló a la luz del sol que se abría paso a través de los agujeros en el techo. De repente, la puerta de la capilla se abrió con tal estruendo que María saltó del susto. En el umbral estaba don Eduardo Velázquez, el terrateniente más rico de la zona. Detrás de él se asomaban 2 trabajadores en overoles sucios, cargando algunas herramientas. ¿Tú? ¿Qué haces aquí?», le gritó bruscamente a María, como si fuera un perro vagabundo que se había metido en su huerto. María se levantó de las rodillas, todavía sosteniendo el pañuelo sucio.
Don Eduardo era un hombre de unos 50 años, con un rostro que mostraba las huellas indelebles del éxito y la avaricia. Su traje costaba más de lo que María ganaba en un año, y el reloj de oro en su muñeca podría haber resuelto todos sus problemas financieros. Señor, solo estoy limpiando aquí. Este es un lugar sagrado, no debería... comenzó ella, pero él la interrumpió con un gesto brusco. ¿Lugar sagrado? Se echó a reír de tal manera que el eco resonó en las paredes medio destruidas. Mira a tu alrededor, mujer. Aquí solo hay ruinas. Las ratas y las palomas hacen sus necesidades aquí, ¿y tú hablas de sacralidad? Su mirada rasguñó su vestido negro. Se detuvo en sus zapatos desgastados y volvió a su rostro con una expresión de desprecio. Esta tierra ahora es mía. La compré al municipio por deudas. Mañana comenzará la construcción de un nuevo almacén para mi granja. Así que recoge tus trapos y vete. Los trabajadores detrás de él se sonrieron. Uno de ellos, un chico con un diente de oro, agregó: Quizás, señora, sería mejor que buscara trabajo como sirvienta. Don Eduardo tiene una casa grande. Siempre hay necesidad de personas para la limpieza. Sí, exacto, añadió don Eduardo con una sonrisa burlona. Escuché que ahora eres viuda. Tu marido murió, no tienes hijos. El banco se llevará tu casa pronto. Tal vez es hora de dejar de lado el orgullo y hacer un trabajo real. En mi casa pagan bien, aunque tendrás que trabajar de sol a sol. María sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. Cada una de sus palabras golpeaba los lugares más dolorosos de su alma. Ese hombre conocía su desgracia y disfrutaba al hurgar en su cara, como un gato juega con un ratón atrapado. Señor, por favor, no demuela la capilla. Aquí oraron nuestros abuelos y bisabuelos. Este lugar recuerda tantas oraciones. Dio un paso hacia él, extendiendo sus manos en un gesto suplicante. ¿Oraciones? Don Eduardo resopló. ¿Y dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no protegió a tu marido de la enfermedad? ¿Por qué no te dio hijos? ¿Por qué no te ayudó con el dinero? Sus palabras caían sobre ella como golpes de martillo. Cada pregunta se clavaba en su corazón, porque ella misma se las hacía cada noche sin dormir durante los últimos 3 meses. Te diré dónde está tu Dios, continuó, disfrutando de su dolor. Él no está. Solo hay dinero, poder y aquellos que saben cómo usarlos. Y a personas como tú, el mundo simplemente las tritura y las escupe. Se dio la vuelta hacia los trabajadores. Mañana al amanecer comienza la demolición aquí. Quiero que para la tarde no quede nada de este escombro. ¿Y tú? Volvió a mirar a María. Ni siquiera pienses en volver aquí. El terreno será vigilado. Don Eduardo se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, pero en el umbral se detuvo y arrojó sobre su hombro. Y sí, si cambias de opinión sobre el trabajo, sabes dónde encontrarme. Pero no te tomes mucho tiempo para pensarlo. Mi paciencia no es infinita. Los trabajadores rieron y llevaron las herramientas de regreso al camión. María quedó sola en la capilla vacía, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se arrodilló ante el ícono que acababa de limpiar. Virgen María, quizás tiene razón. Quizás realmente no hay Dios y yo solo soy una viuda loca aferrándome a las últimas ilusiones. Miró el rostro de la santa, que ahora destacaba claramente contra la madera oscura. Los ojos de la Virgen María la miraban con amor infinito y comprensión. Sé que todos piensan que soy un fracaso. Quizás tienen razón, pero si me escuchas, dame una señal. Cualquier señal. María se inclinó y besó el ennegrecido rostro del ícono. Sus labios tocaron la fría madera, y sintió un extraño calor que se desbordaba por todo su cuerpo, llegando hasta las puntas de los dedos y calentando su corazón. Cuando levantó la cabeza, notó algo increíble. Allí donde sus labios habían tocado el ícono, la madera se había aclarado. No solo se había limpiado, se había iluminado, como si alguien estuviera encendiendo una suave luz desde dentro. María frotó sus ojos, pensando que era un juego de los rayos del sol. Pero no. Un pequeño área en la mejilla de la santa realmente brillaba con una luz tenue pero indudable. Lo que sucedió a continuación cambió todo. No querrás perderte cómo un ícono pudo poner en su lugar al hombre más rico de la región. Hay personas que se rinden ante el primer fracaso, y hay aquellas que están dispuestas a luchar hasta el final, incluso si el mundo entero se vuelve en su contra.
María Concepción pertenecía al segundo tipo, y don Eduardo pronto se daría cuenta de que se había topado con la mujer equivocada. Al día siguiente, apenas despuntó el día, María ya estaba de pie en la colina junto a la capilla. Había llegado por la mañana, sabiendo que los trabajadores de don Eduardo pronto comenzarían la demolición. En sus manos llevaba una pequeña canasta con un trozo de pan y un termo con agua, todo lo que podía permitirse para el desayuno. Los trabajadores llegaron a las 7 de la mañana en un viejo camión que despedía humo negro y retumbaba como un tanque. El capataz, un tipo enorme con un rostro marcado por años de trabajo duro y alcohol barato, vio a María y se detuvo como si hubiese visto un fantasma. «¡Hey, señora, no tienes nada que hacer aquí! El jefe dijo ayer que este terreno está prohibido para extraños». María se levantó de la piedra en la que estaba sentada y lo miró fijamente a los ojos. En su mirada había tal determinación que el capataz dio un paso atrás involuntariamente. «Solo te pido una cosa. Déjame despedirme de la santidad. 5 minutos, no más». El capataz se rasguñó la cabeza. Era un hombre simple, criado en una familia donde siempre había un ícono en cada habitación, y la idea de destruir un lugar sagrado sin bendición le parecía un sacrilegio. «Está bien, 5 minutos. Pero luego lárgate, de lo contrario me caerá el jefe». María corrió a la capilla como si la persiguieran demonios. Corrió hacia el ícono y se detuvo ante la maravilla. Esa manchita brillante que había aparecido ayer donde ella había besado, no había desaparecido. De hecho, se había intensificado, como si alguien hubiera ajustado un interruptor invisible. María volvió a besar la imagen de la santa, esta vez en la frente, y bajo sus labios brotó otra manchita de luz. El calor se esparció por todo su cuerpo, y sintió una oleada de fuerza que no había sentido en meses. «¡Se acabó el tiempo!», gritó el capataz desde la puerta. María salió de la capilla y se sentó en la misma piedra, pero ahora no planeaba irse. Los trabajadores se pusieron a trabajar, comenzando por desmantelar lo que quedaba del techo. Pero apenas el capataz levantó una barra para romper la pared cerca del altar, ocurrió algo extraño. La barra se resbaló en el primer golpe. El capataz perdió el equilibrio y cayó al suelo, golpeándose dolorosamente el codo contra una piedra afilada. Se levantó, frotándose el lugar golpeado, y lo intentó de nuevo. Esta vez, la barra se atascó en la pared con tal fuerza que tuvieron que sacarla entre tres. «¡Qué demonios!», maldijo, mirando la herramienta que de repente pesaba como un yunque. El segundo trabajador, un joven llamado Carlos, probó con un martillo. Pero en cuanto se preparó para golpear, el cielo oscureció de repente y comenzó a caer una lluvia tan torrencial que en 5 minutos todos se empaparon hasta los huesos. Y habían comenzado el día sin ni una nube. «¡Vámonos!», gritó el capataz. «Continuaremos mañana cuando el clima mejore». María se quedó bajo la lluvia, empapada, pero sonriendo. Sentía que no era una simple coincidencia. Era así cada día durante 7 días seguidos. Cada mañana, María iba a la capilla antes que los trabajadores, besaba el ícono y se sentaba a esperar. Cada día el rostro de la santa se volvía más brillante y el trabajo más arduo. En el segundo día, las herramientas de los trabajadores comenzaron a romperse una tras otra. La barra se quebró en dos, el martillo se le escapó de la mano y casi quebró la pierna de Carlos, y la motosierra se apagó y no volvió a encenderse, aunque era casi nueva. En el tercer día, la mitad de la brigada cayó con descomposición estomacal después del almuerzo, aunque todos comían la misma comida en la misma cafetería. En el cuarto día, el camión con nuevas herramientas se atascó en el barro justo delante de la puerta de la capilla, y tuvieron que sacarlo con un tractor hasta la noche. Para el quinto día, incluso los trabajadores más escépticos comenzaron a cruzarse al pasar junto al ícono. Don Eduardo llegaba cada día, y con cada visita se volvía más furioso. Su rostro se sonrojaba de rabia, sus ojos se llenaban de sangre y su voz se rompía en gritos. «¡Qué idiotas! Les pago para que no tengan miedo de viejas supersticiones. Estos son solo coincidencias». En el sexto día, trajo un nuevo grupo de trabajadores de la ciudad vecina. Personas que no conocían las leyendas locales y no habían escuchado sobre los sucesos extraños. Pero incluso ellos solo duraron hasta el almuerzo. Cuando el capataz intentó usar la barra para perforar la pared cerca del ícono, la herramienta rebotó y lo golpeó directamente en la frente.
El hombre cayó desmayado y tuvieron que llevarlo urgentemente al hospital. Para entonces, los rumores sobre los extraños sucesos en la capilla se habían esparcido por toda la zona. La gente comenzó a llegar para ver a la viuda loca y su ícono brillante. Algunos se reían, otros se cruzaban, y otros simplemente se paraban y miraban con curiosidad. La señora Dolores, la misma vecina que antes le lanzaba crueles palabras a María, ahora la evitaba a más de 1 kilómetro, murmurando oraciones para sí misma y aferrándose a su crucifijo. Esta mujer se ha involucrado con fuerzas oscuras, susurraba a todos los que estaban dispuestos a escuchar. De otro modo, ¿cómo explicar todas estas rarezas? Pero hubo otros. La anciana Consuelo, que tenía una tienda en el centro del pueblo, llegó el séptimo día y miró el ícono durante mucho tiempo. Luego se acercó a María y le dijo suavemente: «Hija, he visto muchos milagros en mis 70 años, y lo que está sucediendo aquí no es brujería, es respuesta a una oración». En el séptimo día, incluso el padre Miguel, el joven sacerdote de la nueva iglesia, no pudo resistir y llegó a ver lo que estaba sucediendo. Era un hombre educado, que había terminado el seminario en la capital, y miraba con una saludable dosis de escepticismo las supersticiones populares. «Señora María», le dijo, tratando de hablar con un tono tranquilo y reconfortante. «La gente cuenta cosas increíbles. Dicen que el ícono brilla, que aquí ocurren milagros. Pero, ¿no entiende que todo esto puede ser simplemente un producto de la imaginación?» María lo miró con ojos cansados, pero serenos. Durante esa semana había perdido peso, se había demacrado, pero en su mirada había una fuerza que antes no tenía. «Padre, entiendo que parezco una loca, pero míreme el ícono, mírelo atentamente». El sacerdote se acercó escépticamente a la imagen, preparado para explicar todo desde un punto de vista racional. Pero lo que vio lo dejó paralizado. El rostro de la Virgen María realmente brillaba con una luz suave y cálida que no se podía explicar como un juego de los rayos del sol o un engaño visual. Esto es imposible», murmuró mientras extendía la mano hacia el ícono, pero no se atrevía a tocarlo. «Sea posible o imposible, eso ya no importa», dijo María en voz baja. «Lo importante es que la Virgen María escucha nuestras oraciones y responde a ellas». En ese momento, desde la carretera se escuchó el rugido de un motor. Un SUV negro de don Eduardo se dirigía rápidamente hacia la capilla. El coche se detuvo en una nube de polvo y de él salió el propio patrón, acompañado de una docena de trabajadores con una expresión muy seria. «¡Basta!», gritó don Eduardo con tal fuerza que los pájaros volaron del árbol más cercano. «Ya me tiene cansado este espectáculo. Les pago dinero no para tener miedo de viejas supersticiones». Se acercó al capataz y le indicó con el dedo en el pecho: «Escúchame con atención. O derribas este escombro ahora mismo, o buscas un nuevo trabajo. Y olvídate de esta loca y sus trucos». Los presentes quedaron en silencio, tensos, observando lo que estaba por suceder. María se levantó de la piedra y se acercó al ícono, cubriéndolo con su cuerpo. «No, no se atrevan. ¡Quítala de en medio!», ordenó don Eduardo, y 2 trabajadores agarraron a María por los brazos. El capataz levantó el martillo sobre su cabeza, apuntando la pared cerca del ícono. María lloraba y rezaba mientras el padre Miguel estaba a su lado, sin saber qué hacer. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Esa es la cúspide. Todo lo que has estado esperando, aquí mismo. Quédate para ver cómo un ícono puso en su lugar al hombre más rico de la región. Hay momentos en la vida en que el tiempo se detiene y la realidad revela su verdadero rostro. Lo que sucedió en ese segundo, en el que el martillo del capataz impactó la pared de la capilla, cambió para siempre no solo la vida de María, sino de todos los que fueron testigos. El golpe del martillo contra la piedra debería haber sonado como un estruendo sordo, un crujido de destrucción, el sonido de la victoria de la fuerza bruta sobre una antigua santidad. En lugar de eso, se escuchó un sonido fino y resonante, como si un enorme cristal se quebrara o una cuerda de una arpa celestial se rompiera. Todos se paralizaron. El capataz se quedó con el martillo en las manos, sin entender qué había ocurrido. Los trabajadores que sujetaban a María aflojaron sus dedos y retrocedieron. Don Eduardo abrió la boca,
pero no pudo pronunciar ni una palabra. Y luego todos vieron lo que hizo caer de rodillas incluso a los más acérrimos escépticos. De los ojos del ícono de la Virgen María, comenzaron a rodar lágrimas reales. Primero lo notó una niña pequeña que había venido con su abuela de un pueblo cercano para ver el ícono milagroso. La niña apuntó hacia la imagen y gritó con su voz aguda: «¡Abuela, la santa llora! ¡Mira, tiene lágrimas!». Todas las cabezas se giraron hacia el ícono. Lo que vieron no se podía explicar de ninguna manera racional. De los ojos de la Madre de Dios realmente caían lágrimas. No pintura, no agua, no una imitación, sino lágrimas reales y vivas. Goteaban lentamente por las mejillas de la santa y caían al suelo polvoriento de la capilla, donde cada gota dejaba un pequeño círculo brillante. El capataz dejó caer el martillo, que resonó en las losas de piedra. El sonido del eco recorrió la capilla, pero nadie prestó atención. Todos miraban al ícono llorando, incapaces de creer lo que veían. «¡Esto es un engaño!», gritó don Eduardo, pero su voz temblaba, y su rostro palideció tanto que sus labios se pusieron azules. «Esto es alguna clase de truco. Ella lo fraguó todo». Pero incluso él sabía que la absurdidad de sus palabras llegaba a una cabeza. ¿Cómo podría una mujer que tenía en su bolsillo las últimas monedas orquestar un engaño tan complejo? Y lo más importante, ¿por qué? El padre Miguel fue el primero en recobrar la compostura del shock. Cayó de rodillas ante el ícono y comenzó a rezar con voz temblorosa: «Madre de Dios, perdónanos a los pecadores. No sabíamos lo que hacíamos». Su ejemplo resultó contagioso. Uno tras otro, la gente se arrodilló. Los trabajadores que un momento antes se preparaban para destruir la santidad, ahora se cruzaban y murmuraban oraciones. Incluso el capataz, ese hombre robusto con manos como palas, se quedó con lágrimas en los ojos y no pudo pronunciar ni una palabra. María se liberó de los trabajadores atónitos y se acercó al ícono. Las lágrimas de la santa aún caían, dejando húmedas huellas en su rostro ennegrecido. María extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de la Madre de Dios. En ese mismo instante, las lágrimas dejaron de fluir, pero por todo el rostro se extendió una suave luz dorada que era visible incluso en el brillante sol del día. «Ella llora no por dolor», dijo en voz baja María, dirigiéndose a las personas que se habían reunido. «Llora por amor, por ver cómo nos hacemos daño unos a otros, olvidando la misericordia y la compasión». Don Eduardo aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Su mundo, construido sobre el dinero, el poder y el desprecio por los débiles, se derrumbaba ante sus ojos. Hizo un paso vacilante hacia el ícono, extendiendo su mano como si quisiera desenmascarar un engaño. «No creo en sus supersticiones», gritó, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. «Esto es todo un engaño, y lo demostraré». Estiró la mano para tocar el ícono, pero en cuanto sus dedos tocaron el brillante rostro, una pena lo atravesó, que era indescriptible con palabras. No era un dolor físico, era el dolor de un alma, que se veía tal como era en realidad. Don Eduardo vio toda su vida como si estuviera en la palma de su mano. Vio cómo había echado a familias pobres de su tierra para ampliar sus dominios, cómo había negado ayuda a niños hambrientos, diciendo que eran responsables de su pobreza, cómo se había reído de los ancianos que no podían pagar por medicamentos. Vio el rostro de su madre, que había muerto en un asilo, mientras él construía una nueva mansión. Vio los ojos de su propio hijo, que se había ido a otro país porque no podía soportar más la crueldad de su padre. Vio a todas aquellas personas a las que podría haber ayudado, pero que no lo hizo. A todos aquellos a quienes había humillado, menospreciado, pisoteado en su camino hacia la riqueza y el poder. Don Eduardo cayó de rodillas junto al padre Miguel. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro, y de su pecho brotaban sollozos que no podía detener. «Perdóname», lloraba, mirando el ícono. «Madre de Dios, perdóname. He sido ciego, he sido cruel. He olvidado que todos somos hijos de un solo Dios». Se volvió hacia María, su rostro distorsionado por el arrepentimiento. «María, perdóname. Te dije cosas horribles. Quería destruir lo que es sagrado para ti. Perdóname, si puedes». María lo miró con sorpresa y luego sonrió suavemente,
poniendo su mano sobre su hombro. Don Eduardo, en el corazón de la Virgen no hay lugar para el odio. Solo hay amor y perdón. A partir de ese día, la vida en la región cambió radicalmente. Don Eduardo realmente construyó una nueva iglesia, pero modesta y acogedora, con grandes ventanas y bancos simples. Abrió un refugio para viudas solas y ancianos, un hospital para pobres, una escuela para niños de familias de bajos ingresos. El padre Miguel trasladó sus servicios a la capilla restaurada, donde el ícono continuó brillando con una luz suave. Cada domingo, la iglesia estaba llena de personas que llegaban no solo de los pueblos vecinos, sino también de ciudades lejanas. Y María se convirtió en aquella a quien la gente respetuosamente llamaba la guardiana de la santidad. Cada día venía al ícono, lo limpiaba del polvo, encendía velas y rezaba. Y cada día besaba el rostro brillante, recibiendo a cambio el calor que la ayudaba a seguir viviendo. Don Eduardo cumplió su palabra y ayudó a María a saldar sus deudas. Le ofreció el trabajo de cuidadora en la nueva iglesia con un salario digno y una pequeña casa al lado de la capilla. «No puedo cambiar el pasado», le dijo en el día en que le entregaba las llaves de la nueva casa. «Pero puedo hacer que nunca más te falte nada». La gente decía que las lágrimas de la santa sanaron no solo a don Eduardo, sino a toda la región. Las disputas entre vecinos cesaron, los ricos comenzaron a ayudar a los pobres, y la iglesia se convirtió en un lugar donde todos podían encontrar consuelo y apoyo. Y cada tarde, cuando el sol se ocultaba tras las colinas, María se paraba ante el ícono y susurraba: «Gracias, Madre de Dios. Nos has mostrado que incluso en el lugar más olvidado puede florecer la esperanza, y que incluso el corazón más cruel puede volverse bueno, si hay un lugar para el amor». Y el ícono brillaba en respuesta, recordando a todos que los milagros suceden no cuando creemos en ellos, sino cuando estamos dispuestos a cambiar por amor al prójimo. Muchísimas gracias por haber seguido esta increíble historia hasta el final. Si te ha tocado el corazón así como a nosotros, asegúrate de dar me gusta y suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias sorprendentes sobre fe, milagros y la fuerza del espíritu humano. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en los milagros? ¿Te ha pasado algo en tu vida que no se puede explicar lógicamente? Comparte tus historias. Quizás tu relato sea la base para el próximo video. Y no olvides hacer clic en la campanita para no perderte nuevas historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles siempre hay un lugar para la esperanza y el amor. ¡Hasta la próxima en el siguiente video!